Al hablar de represión nos referimos a un mecanismo de defensa y no de cualquiera, sino de uno que cumple un papel primordial en la estructura de personalidad. Además, tiene un valor agregado, porque será justamente a partir de las investigaciones que realiza Freud en torno a la represión que descubrirá al inconsciente. Consta de 3 fases. A la primera fase la vamos a llamar represión originaria, y ya van a ver el porqué. De todas maneras, según la traducción que se utilice, puede aparecer como represión primitiva o primordial. Comenzaré diciendo que funda los sistemas psíquicos. Y en este sentido hay 2 aspectos que quiero resaltar. El primero es que produce la separación entre el preconsciente y el inconsciente. El otro punto es que sepulta en el inconsciente aquellos representantes de la sexualidad o del deseo infantil que no tienen transcripción y que forman algo así como los elementos nucleares del inconsciente. Encontramos así como este término de represión originaria tiene que ver con que da origen, y no entendiéndolo como lo primero, sino que será a partir de aquí que se produce lo originario, que será poder localizar en un espacio diferenciado al inconsciente. Segunda fase sería la represión secundaria o propiamente dicho, en donde se refiere a la represión como un mecanismo psíquico mediante el cual se excluye de la conciencia cuestiones que son inaceptables para el sujeto. Pero la exclusión de lo que causa dolor no es una solución, no funciona del todo. La energía excluida desencadena un conflicto en el psiquismo. Lo excluido siempre pugna por expresarse, o sea, siempre quiere aparecer en la conciencia. Y ahí es donde aparece la tercera fase, que sería el retorno de lo reprimido. Esta tercera fase implica necesariamente que la represión haya fallado. ¿Y por qué digo esto? Porque en una primera instancia nosotros teníamos material en nuestra conciencia que nos era insoportable, ya sea por demasiado placer o por demasiado displacer. Entonces se desaloja de la conciencia y se lo manda al inconsciente. Si algo de esto inconsciente vuelve a ser consciente en nosotros, es porque la represión falló. Por eso se le llama retorno de lo reprimido. Es decir, todo aquello que está en el inconsciente sí o sí está por debajo de la barrera represora. Si aparece a la conciencia, no va a aparecer de manera original o cruda como era en una primera instancia. Va a aparecer disfrazado, así lo llamo yo. ¿Y cuáles son estos disfraces? Son los lapsus, los actos fallidos, los sueños y hasta el mismo síntoma. Bueno, hasta acá logramos ver las 3 fases que tiene la represión. Ahora vamos a ir un poquito más lejos, porque seguramente notaron que la angustia y la represión están íntimamente ligadas. Freud planteará que toda energía que no se puede descargar se transforma en angustia. Pero será en 1916, en lecciones introductorias de psicoanálisis, en donde dirá que la angustia es una angustia señal, es una alarma. Nos avisa que algo no nos hace bien y que podemos huir. Es decir, aparece la angustia como algo que debemos escuchar. Aunque en estos tiempos en los que vivimos todo el mundo trata de esquivar la angustia, lo cierto es que cuando un sujeto está angustiado debe parar y preguntarse, ¿qué es lo que me está angustiando? Entonces, si uno empieza a cuestionarse, puede suceder que aparezca rápidamente motivo de angustia y entonces de esta manera uno lo puede expresar. Siempre es muy importante poner en palabras la angustia. El tema es cuando uno no puede localizar qué es lo que lo angustió. Y puede ser producto justamente de todo esto que venimos hablando, que el motivo fue tan grande para el aparato psíquico que no logra tramitarlo y entonces lo reprime. Sin embargo, uno siente la angustia igual. Lo puede sentir con mucha tristeza o con sensaciones corporales. Este vínculo entre la represión y la angustia Freud lo empieza a ver con mayor claridad a medida que va haciendo todo un desarrollo teórico del tema. Si les gustaría que profundicemos sobre esa cuestión, los invito a que lo dejen escrito en comentarios.
Entonces, de esta manera yo me entero y les puedo hacer un video sobre eso. Para ir concluyendo con el video, me gustaría volver a una marcación que hice al principio. ¿Recuerdan cuando yo les dije que la represión era un mecanismo de defensa fundamental a la hora de hablar de estructura de personalidad? Bueno, ya estamos en condiciones de decir que la angustia también. Son coordenadas clínicas que va a tener en cuenta el psicólogo o psicoanalista, porque no es lo mismo un sujeto que presenta angustia y mecanismo de represión a uno que no. Hemos terminado con el recorrido teórico sobre la represión. Espero que les haya gustado y servido. Voy a decir lo mismo que dicen todos, que si les gustó el video dejen un dedito para arriba. Y me encanta poder leerlos, así que los invito a dejar sus comentarios y opiniones. Muchas gracias por la compañía, nos vemos en la próxima.